Hoy quiero contarles una historia, o tal vez debiera decir una leyenda. Es frecuente que cuando hacemos referencia al pasado, la historia se funda con las leyendas, pero en cualquier caso vamos con ese relato. Hubo una vez un joven príncipe que salió de caza. Encelado en la pieza que perseguía, se alejó demasiado de sus compañeros y fue sorprendido por la noche. Rendido de fatiga, decidió dormir en el mismo desierto, y lo hizo junto a una extraña escultura en piedra que la arena cubría casi por completo. Y en sueños, aquella colosal figura de piedra le habló. Serás faraón, y me librarás de toda esta arena que me ha sepultado, para que así los hombres puedan contemplarme. Y el joven príncipe, pasado el tiempo, fue convertido en faraón y recordando aquel sueño, hizo quitar la arena que cubría a la esfinge para que así los hombres la admiraran. Ese faraón se llamó Tutmosis IV y dejó grabado su nombre en la esfinge como testimonio de aquel compromiso. Poco más sabemos de esta escultura colosal, ni su sexo, ni su destino, ni la identidad de aquellos que la erigieron en el desierto. Tantas son las preguntas no resueltas en torno a la esfinge que ella misma ha quedado como símbolo del misterio. Ahora está libre de arena, rodeada por el continuo clic de las cámaras fotográficas, pero sigue con su aire enigmático y distante. Quién sabe cuántos milenios lleva en esta misma actitud. Aunque nada sepamos de su historia, era una visita obligada. No en vano la esfinge es la misteriosa guardiana de uno de los motivos egipcios más controvertidos y más difundidos, las pirámides, las colosales pirámides de Giza. Ahí están. Son las colosales montañas artificiales que han inflamado la imaginación de tantos viajeros y de tantos escritores. El testimonio silencioso y casi eterno de una cultura desaparecida. Si, como dicen los antiguos egipcios al relatar su propia historia, fue Imhotep, el extraño hombre dios, quien les enseñó a construir pirámides de piedra, debía ser muy grande su conocimiento. Pues aún hoy seguimos sin saber explicar adecuadamente de qué métodos se sirvieron para edificar estos colosos en los que ni una sola pulgada está dejada al azar. Es esta, la más grande de Giza y de todo Egipto, la que a los ojos de los hombres de hoy guarda más misterios. Su verdadero nombre no es el de la Gran Pirámide, sino, según Pochan, el de Horizonte Luminoso de Jufu. 203 hileras de piedras gigantescas, 139 metros de altura, un volumen de unos 2.600.000 metros cúbicos y una masa de 7 millones de toneladas. Su época de construcción entre el año 4829 y el 4766 a.C., es decir, hace más de 6.500 años. En la época en la que reinaba el faraón Keops, segundo rey de la cuarta dinastía de Manetón y 28º rey de Egipto a partir de Menes. Sin embargo, frente a los datos fríos y racionales de los arqueólogos,
las leyendas y las viejas historias olvidadas dan otras fechas. Como si la Gran Pirámide mereciera por su misterio proceder de la época oscura en que el hombre convivía con los dioses. El escritor árabe Masudi dijo que la Gran Pirámide era una crónica del tiempo pasado y del tiempo futuro, una muestra de los conocimientos científicos de los antiguos egipcios. Construida 300 años antes del diluvio universal por el rey Surid, quien tuvo una visión de lo que iba a suceder. Abu Zayd Balkhi, un historiador árabe, se basa en unas inscripciones para afirmar que la Gran Pirámide fue edificada en la época en la que Lira se hallaba en el signo de Cáncer, hace unos 73.000 años. Hay otros que hablan de 150.000 años de antigüedad. Antes de seguir adelante es preciso dilucidar una cuestión. Hay razones para dar a la cultura egipcia mucha más antigüedad de la que aparece en los textos convencionales, en los libros que pudiéramos llamar oficiales, o no es así. En la visita que hicimos al Museo del Cairo, allí no me supieron o no me quisieron decir nada en torno a una expedición que unos años atrás habían hecho arqueólogos soviéticos y egipcios. Habían hecho unas excavaciones en torno a unos yacimientos poco explotados, el Luan y otros sitios. Y la información oficiosa que se dice respecto al resultado de esas excavaciones es que allí se encontraron elementos de juicio suficientes como para hacer retrasar la historia de la cultura egipcia muchos milenios en el tiempo. El año egipcio comenzaba cuando la estrella Sirio surgía en el horizonte en el mismo sitio por donde aparece el Sol. Esto sucede en una fecha del año que corresponde con nuestro 19 de julio. Pero este hecho, al que técnicamente se llama el orto heliaco de Sirio, se va modificando. Al año siguiente, Sirio tardaba unas horas más en aparecer por el horizonte, y al año siguiente otras pocas horas más, de tal forma que cada 4 años, Sirio salía un día más tarde por el horizonte. Eso lo corregían los antiguos egipcios añadiendo cada 4 años un día, exactamente lo mismo que nosotros hacemos con nuestros años bisiestos. Pero además, los egipcios llevaban un control muy riguroso de estos datos y sabían que cada 1461 años, Sirio volvía a salir por el mismo sitio que el Sol, es decir, el orto de Sirio coincidía con el del Sol. Pues bien, según algunos informes bastante serios, los rusos encontraron en sepulcros no conocidos inscripciones que hablan de 25 ciclos completos de Sirio, es decir, de 25 periodos de 1461 años, o lo que es lo mismo, 36.525 años. Datos que harían retrasar la historia de Egipto a más de 40.000 años antes de Cristo. No es un tema resuelto. Y este es un factor más que contribuye a esa tremenda fascinación que el Egipto antiguo ejerce sobre todos los aficionados a lo extraño. Es una cultura conocida en parte, puesto que su final está ahí mismo, muy próximo en la historia. Su final entra dentro de lleno de la cultura romana, pero en cambio su principio es oscuro. Su principio se presta a las especulaciones fantásticas, y parece que muchas de ellas están justificadas. En cualquier caso, los comienzos de la cultura egipcia es algo que aún está sin resolver. Y como una especie de símbolo de toda esa cultura antigua, del Egipto antiguo, de esas primeras dinastías, están las pirámides de Giza. Y de todas ellas hay una,
La Gran Pirámide, que es como la síntesis del conocimiento que aquellos antiguos egipcios tenían. Un conocimiento que en algunos casos es incluso superior al nuestro actual. Un conocimiento que, al decir de algunos, abarcaría incluso el terreno tan desconocido del futuro. En estos pasadizos está escrita, según los piramidólogos, la historia del mundo. Davidson, el abate Moré, Piazzi Smyth, Barbarin, son nombres inscritos en la historia romántica de la Gran Pirámide. Para ellos, la montaña de piedra es el compendio del conocimiento, la quinta esencia del saber. Nada es lo que parece. La Gran Pirámide tiene un lenguaje oculto, y si se conoce la clave, ella nos contará incluso cuál es el futuro de la humanidad. En sus pasadizos, pulgada a pulgada, están escritos los acontecimientos del pasado, los del presente y también los del porvenir hasta el final de este mundo. Entramos desde la siringa, el orificio exterior, y descendemos en un primer tramo. Es el símbolo del descenso espiritual de la humanidad, hasta que llegamos al comienzo del pasadizo ascendente. En esa encrucijada está, según los piramidólogos, la fecha del éxodo de Israel, el 4 de abril de 1486 a.C., el año 2513 de la pirámide. Iniciamos el camino ascendente, por el pasadizo que los piramidólogos denominan la verdad entre la sombra. Al final de ese primer pasaje ascendente hay una fecha clave, justo donde se inicia el pasaje horizontal que va a la cámara de la reina, en el suelo. Es la del nacimiento de Cristo, el año 3996 de la pirámide. Es decir, Cristo, según aseguran los piramidólogos, nació el año 4 antes de nuestra era. Y un poco más arriba, donde termina el techo del pasadizo ascendente, hay otra fecha igualmente clave, la de la muerte de Cristo. Según los piramidólogos, la crucifixión tuvo lugar el día 15 del mes hebreo de Nisán, es decir, el sábado 7 de abril del año 30 del calendario juliano. Comienza la gran galería, la que los egipcios llaman la travesía de las aguas puras de la vida. En definitiva, y según los piramidólogos, la descripción de nuestra era y sus acontecimientos principales. Bien, no vamos a insistir en los detalles que siempre, según los piramidólogos, marcan los acontecimientos más importantes de la época actual, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero sí les diré que a partir del año 1953, según esos detalles que los piramidólogos señalan como marcas, como hitos que señalan las fechas, a partir de 1953 la Gran Pirámide guarda silencio. Y la siguiente fecha, y la última que aparece dentro de ese cómputo de los piramidólogos, es el 17 de septiembre del año 2001. La fecha que coincidiría, según siempre los piramidólogos, con el fin del mundo, o cuando menos con el fin de esta época y el comienzo de algo nuevo, de algo diferente. Aquellos hombres, ignoramos cómo y por qué, sabían demasiado. Resolvían problemas que nosotros aún no sabemos resolver. Su técnica, como les voy a demostrar ahora, era en algunos aspectos muy superior a la nuestra, y la Gran Pirámide es la evidencia. Tomemos un ejemplo. Nos asombra esa ingente montaña artificial, esos 7 millones de toneladas perfectamente ordenadas. Pero ¿cómo planificar una obra semejante? ¿Cómo ordenar la base, un cuadrado perfecto de más de 230 metros de lado? Veamos este esquema. Si tomamos uno de los ángulos de la base de la pirámide, el noroeste, por ejemplo, veremos que es prácticamente un ángulo recto perfecto. 89 grados, 59 minutos y 58 segundos. Ustedes pensarán, no tiene nada de extraño, es relativamente fácil hacer un ángulo recto. Y en efecto es fácil, sobre un papel. En una construcción de esas características las cosas varían. Vean lo que hoy aceptamos como válido en una construcción mucho más pequeña, y eso con toda nuestra sofisticada tecnología actual. La tolerancia actual para un edificio es de 600 milímetros de error en el cierre poligonal y de 600 segundos en la suma angular. ¿Qué clase de gente era la que construyó la Gran Pirámide? ¿Qué clase de gente era la que proyectó y realizó una obra colosal
con 3 milímetros de error en el cierre poligonal y 4 segundos de error en la suma angular. Hasta las escuadras que utilizamos en el tablero de dibujo son menos precisas. Y no tenían industria del calzado y apenas utilizaban los metales. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Miente la historia o mienten las medidas? Cuando tallaron el lecho de la Gran Pirámide sobre una base de roca, dejaron una parte central, señalada exageradamente ahí en el dibujo con una A. Esa parte central la dejaron sin aplanar. Aún así, si tomamos una de las diagonales de la base, la sureste-noroeste, veremos que el error de nivel es de 0,04 milímetros por metro. Aún hoy, utilizando el láser en nuestras mediciones, creo que no podríamos igualar ese resultado. Tal vez no sean bastantes pruebas para los escépticos. Así que tomemos otro ejemplo, la orientación de la Gran Pirámide. Han corrido ríos de tinta en torno a ese tema, pero hay un aspecto aún más sugestivo. No es solo la Gran Pirámide la que está orientada según los puntos cardinales. Al lado hay otro gigante misterioso, la pirámide de Kefren, solo unos pocos metros más pequeña que la de Keops, y ambas están orientadas de la misma manera. Vean este esquema. La Gran Pirámide es la señalada con el número 1 y la de Kefren con el número 2. Ambas están orientadas al norte y ambas con el mismo error, 5 minutos y 31 segundos. Son absolutamente paralelas en sus caras. Eso no puede ser casualidad, si lo unimos además a los datos anteriores. El problema está en los medios para conseguir ese resultado. Como dice acertadamente el doctor Álvarez López, para ello se requieren, además de teodolitos de alta precisión, cintas de Invar, niveles ópticos, termómetros de Beckmann, un conocimiento exhaustivo de la física de los metales y la aplicación de las curvas de error de Gauss. Y los antiguos egipcios no tenían nada de eso. Los antiguos egipcios eran, según la historia, unos seres medio analfabetos que arrastraban tremendas piedras por unas rampas gigantescas. Según esa historia y según los arqueólogos convencionales, los egipcios no tenían medios técnicos, pero a cambio eran muy ingeniosos. También podríamos añadir aquí que los egipcios antiguos eran los seres con más suerte del mundo. Al final, no sé cómo se las arreglaban, pero conseguían que sus medidas fueran exactas. Claro está que seguramente era por casualidad. Debió ser así. Debió ser casualidad que al dividir el perímetro de la base de la pirámide por la altura, el resultado sea pi, es decir, 3, 14, 16. Ahora que si no es casualidad, aquellos hombres tenían una ciencia extraordinaria y los esquemas de la historia son falsos. Y lo cierto es que en unos minutos hemos acumulado demasiadas casualidades. Pero vayamos con la última. No porque no queden más, sino por no hacer este programa tedioso. La última, pero tal vez la más extraordinaria. Hoy la vemos desnuda, pero hubo un tiempo en que la Gran Pirámide estuvo vestida de un muro de revestimiento, pulido como un espejo y pintado de rojo. Apenas quedan un par de piedras de ese revestimiento, y eso gracias a que durante siglos estuvieron cubiertas por las arenas del desierto. Pero esas pocas piedras de revestimiento son otros tantos enigmas sin respuesta. Fueron tallados en otra parte, perfectamente terminados. En total eran unos 25.000 prismas perfectos de mármol. Cada uno de ellos pesaba 16 toneladas. Su error de paralelismo es de 0,03 milímetros por metro. Para que se hagan una idea, los prismas ópticos de unos prismáticos modernos están normalizados para 60 segundos de error. Los prismas de la Gran Pirámide, 500.000 veces más grandes, están normalizados para 5 segundos de error en lugar de para 60. Esto significa una capacidad técnica prodigiosa, increíble, muy superior a la actual. Sobran los datos. Podríamos acumularlos durante horas. Nada se entiende. Nada es lógico. Allí están, silenciosas, indiferentes, ajenas al tropel de turistas que cada día las mancillan. Como hace un siglo, como hace 5.000 años, ellas guardan su secreto. Alguien extraordinariamente sabio, extraordinariamente técnico, dotado de conocimientos que aún hoy nos abruman, dibujó unos planos y dirigió unas construcciones
sin posible comparación con cuanto se ha edificado en este planeta. No sé si fueron los dioses o fueron hombres procedentes de las estrellas o quizá los supervivientes de una supercivilización que se extinguió. Solo conocemos su obra y sabemos por ella que fueron los más grandes, los auténticos reyes del pasado.